es Gonzalo Mateos, aunque también tengo ya la fortuna de conocer desde 2006 en la Nevada, Minnesota. Recuerdo el día que llegó, fue inteligente y aún así, o sea, en lugar de empezar en septiembre, empezó en septiembre o en agosto, se le ocurrió ir antes, en marzo o abril, para chequear cómo era aquello. Había nieve, si hubiera ido en enero igual se lo hubiera pensado otra vez, pero bueno, la nieve de marzo a abril ya es tolerable. Bueno, Gonzalo tuvo su título de ingeniería en la Universidad de la República del Uruguay, que consistentemente toda la gente que conozco de esa universidad es buena, así que deben hacer bien su trabajo. Hizo el doctorado en la Universidad de Minnesota, el último año ha estado con el viceministro Yanakis, el último año ha estado de visitante, investigador visitante en el Carnegie Mellon, en el departamento de Computer Science con Paluchos, y desde a partir del próximo julio será profesor en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Empezó trabajando en LMS distribuido y redes de sensores distribuidos, después se metió un poco más al uso de métodos de sparsiting para la detección de datos al principio, ¿no? Después empezamos a meter también ya cosas de low rank y ahora estamos más en learning y machine learning para esto. Gonzalo, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonio, de nuevo gracias a todos por quedarse en este maratón, pero bueno, una horita más y algo más. Como dijo Antonio, también mis disculpas por la traducción en tiempo real a español y todo, lo tenía muy aceitado en inglés, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Nunca lo presenté en español, castellano. Bueno, Sparsity and Low Rank. Eso vamos a ver cómo utilizamos. Arranquemos con un poquito de contexto, como siempre, sobre este trabajo. El tema es aprendizaje o tratar de extraer información de grandes volúmenes de datos, lo que se llama Big Data, un nombre un poco famoso hoy por hoy. Supongo que a este punto no tengo que convencerlos de los potenciales beneficios de analizar estos grandes volúmenes de datos, que por supuesto nos están inundando hoy en todo tipo de contextos. Me pareció que una caracterización muy interesante de este fenómeno de Big Data es el que dio esta especie de profeta de Big Data, Kenneth Cukier, que es un experto más que nada filosófico del área, más que técnico. Típicamente escribe en The Economist sobre este tópico y en particular dice, por supuesto, que Big Data es big, es grande, la dinámica es súper rápida y estos datos están en todos lados. Este ejemplo es un mapa de Norteamérica que se dibujó pintando puntos en ubicaciones donde gente hizo una fotografía y la subió a Twitter. Entonces, bueno, es un ejemplo. Mira, la solución que tenemos del mapa es como cartografía en base a un nice social media. O sea, los datos están en todos lados y la tasa a la que seguimos adquiriendo datos es una cosa impresionante. Por supuesto, el Big Data puede ser muy revelador, no entrar en detalles de este ejemplo, pero también, por supuesto, súper productivo, porque se pueden hacer cosas muy inteligentes con estos datos. Por ejemplo, es la noción básica esta de reCAPTCHA, que una vez supongo cuando compraron una entrada o algo para algún evento deportivo o cultural, para validar con un protocolo de seguridad, la idea es que uno al mismo tiempo que está tratando de validar que es una persona en una computadora que compró una entrada, lo que estamos haciendo es, al escribir estas dos palabras, estamos ayudando a digitalizar todos los libros del mundo, ¿tá? Porque los sistemas de OCR, de Character Recognition, ópticos, a veces no pueden descifrar una palabra, entonces el sistema sabe de una, acá sabe que es morning, si escribimos morning, bueno, nos dice sos un ser humano, pero esta upon es una que el sistema no pudo descifrar, entonces bueno, estamos ayudando a digitalizar libros y bueno, la idea es que esto se llena en el orden de millones de captchas por hora en todo el mundo, entonces bueno, hay un gran volumen de gente trabajando para esta tarea. Bueno, lamentablemente, dos cosas. El chiste este en español se pierde un poco, pero el tema es que los datos son muy messy. No sé, no encontré la mejor traducción en castellano, pero hay messy con Y, con latina. Pero bueno, los datos, por ejemplo, imagínense datos que se recaban del web o de ratings de Amazon, lo que sea, son súper ruidosos, incompletos, inconsistentes, desestructurados. En general hay outliers, o sea, corrupciones muy grandes o desviaciones importantes de los datos respecto a los modelos que postulamos.
Entonces, en este contexto, una parte importante de este trabajo que voy a presentar ahora es cómo diseñar algoritmos que son robustos frente a outliers para hacer aprendizaje a partir de datos en diferentes contextos. Y en base a mi background y intereses, voy a hacer especial énfasis en datos de redes que aparecen en el contexto de redes, que también, como ustedes saben, están en todos lados. Imagínense ya lo que es online social media. Hay una explosión de datos generados y recabados por redes sociales, por supuesto redes de comunicaciones como la internet que da soporte a todo, también redes de transporte, redes biológicas, y más recientemente hay interés también en Smart Grid o redes de potencia, porque estamos renovando los sistemas de control y monitoreo para integrar energías renovables. Entonces un montón de datos de monitoreo, imagínense, hay un montón de problemas interesantes en este contexto también. Entonces, análisis de datos en redes, yo creo que es las redes en sí mismas son una gran fuente de datos. La estructura de los datos en redes son más complejas que una time series tradicional, una secuencia temporal de datos, por las estructuras, por las correlaciones, entonces problemas interesantes. Y a un súper alto nivel el objetivo es procesar, analizar y aprender o extraer información de grandes volúmenes de datos que recabamos de redes o que están estructurados como una red. Y el mensaje principal de esta charla es que, bueno, es importante a la hora de tener éxito en este objetivo es capitalizar o explotar los atributos de sparsity y bajo rango, unas atributos estructurales en nuestros modelos para dos razones. En primer caso, para hacer, desde el punto de vista de Machine Learning, controlar la complejidad de los modelos, para de esa manera poder hacer una inferencia que tenga sentido, especialmente cuando tenemos datos de altas dimensiones, y no el ruido básicamente nos mata, no tenemos muchos atributos. Entonces, en general, un mensaje importante es siempre tratar de obtener modelos parsimoniosos o simples para representar los datos. Entonces, de ahí buscar modelos de bajo rango o modelos esparsos, en los cuales las estructuras como vectores, por ejemplo, tienen muchos ceros. Yo selecciono unas pocas variables de los muchos atributos que tengo. También es útil para interpretar los resultados que tenemos. Y bueno, una cosa nueva es también que sparsity puedes controlar o explotar la sparsity en cierto dominio que vamos a describir más adelante, puede ser muy importante para también desarrollar métodos que son robustos contra outliers. Sí. Cuando hablas de complejidad, te refieres a dimensionalidad pequeña. Por ejemplo, o bueno, suponete que tenés que elegir un modelo en un sentido más abstracto, vos buscás el mejor modelo para presentar unos datos en una familia de modelos. Entonces, un modelo parametrizado con muchos parámetros en general se lo ve como un modelo más complejo, respecto a un modelo que tiene menos parámetros es un modelo menos complejo. Y en general se ha estudiado mucho en Machine Learning que los modelos más complejos tienden a hacer overfitting sobre el dato de entrenamiento, y vos querés tener mejor potencial predictivo, y para eso los modelos más sencillos típicamente. Entonces, la charla se divide en dos partes. La primera tiene que ver con PCA, o descomposición en componentes principales, métodos robustos, o sea, robust PCA, para poder hacer reducción de dimensiones en la presencia de outliers, y voy a hablar de un método que se basa en una descomposición bilinear de bajo rango de la matriz de datos a estudiar, y la idea es hacer una especie de control de sparsity en los residuos del modelo para ser robustos. Voy a hablar de eso más adelante. Voy a presentar un algoritmo y unos resultados en diferentes aplicaciones que tienen una especie de tinte de datos sociales y redes un poco también. En la segunda parte de la charla voy a cambiar un poco de rumbo al problema de identificar anomalías de tráfico en redes IP o en Internet, por ejemplo, en el caso de Internet, pero también explotando los atributos de sparsity y low rank en un cierto bajo rango, en un cierto dominio que tiene sentido en este contexto. Entonces, como que el leitmotiv o el mensaje principal es cómo utilizar sparsity y low rank en dos diferentes contextos que tienen que ver con análisis de datos en redes. Y bueno, sobre el final de la obra tengo un breve resumen de lo que hice. Entonces dijimos, arrancamos con PCA, que es típicamente se le refiere como el caballito de batalla, o tal vez el algoritmo más utilizado para hacer análisis de datos en altas dimensiones. Como espero capaz que escucharon alguna vez, PCA lo que hace es el input es una matriz de datos, voy a describir más en detalle más adelante, y el output es una representación lineal y óptima en el sentido de mínimos cuadrados de dimensión Q de unos datos
en el espacio ambiente de dimensión P, donde Q es mucho más chico que P, típicamente. Entonces, PCA lo que hace es nos permite obtener la representación de bajo rango más informativo en bajas dimensiones de unos datos en altas dimensiones, o comprimir los datos de la manera que lo quieran ver. O sea, esas dos funciones inequívocamente es lo que PCA nos permite, pero porque el criterio que utilizamos para obtener la solución es mínimos cuadrados, es que el PCA es no robusto ante outliers, porque si piensan en la función de coste de mínimos cuadrados, una función cuadrática, los residuos muy grandes tienen mucho peso en el ajuste, y los residuos grandes típicamente son asociados a outliers, con lo cual los outliers influencian mucho el ajuste del subespacio de bajas dimensiones, con lo cual PCA sufre mucho con mínimos cuadrados en regresión frente a outliers. Entonces el objetivo en esta primera parte de la charla es cómo robustificar PCA, y en particular nuestra idea, como decía, controlar sparsity en los residuos del modelo. Voy a entrar en más detalle en esto más adelante, pero primero quiero darles un poco de contexto de algunos problemas o aplicaciones contemporáneas que han utilizado PCA o modelos de bajo rango para encontrar soluciones interesantes a diferentes problemas, en particular problemas genéricos de detección de anomalías en Internet, como decía yo, picos en tráficos, o también identificación de intrusos en sistemas de vigilancia en base a video. En estos dos problemas, la idea básica de estas metodologías más recientes es, de manera más abstracta, tratar de separar un fondo de bajo rango con una innovación que está superimpuesta a ese fondo de bajo rango. Entonces, en este caso en particular, esta imagen que puede estar capturada por una cámara, el fondo es claro y la innovación son las personas, que pueden ser potencialmente intrusos si estos fueran aeropuertos, o una zona restringida. Entonces, la idea es separar el fondo de la innovación y de esta forma detectar la gente si hay cierta energía en esa señal de innovación. Esa es la idea. También modelos de bajo rango se han utilizado recientemente en lo que se conocen como sistemas de recomendación o recommender systems, como el que usa Netflix o Amazon, que uno compra un producto y en base a los ratings después te recomiendan. Bueno, se usaron modelos de bajo rango para describir de alguna manera, de forma parsimoniosa, las preferencias de la gente ante diferentes productos. Y, por supuesto, a nivel más genérico fundamental, robustecer PCA es un problema clásico que ha tenido mucha atención en las últimas décadas. Por supuesto, métodos clásicos se basan en estimadores robustos de las matrices de covarianza o en computer vision, que recientemente se han utilizado métodos tipo estimadores de tipo M o Hubbard, también robustos, que son otras metodologías también posibles. Y de interés en particular, de acuerdo a la metodología que vamos a seguir nosotros, es este resultado bastante reciente en los últimos años, que es un problema de descomposición de matrices básicos, donde la idea es descomponer una matriz dada en la suma de una matriz de bajo rango más una matriz esparsa. Y esta matriz esparsa típicamente está asociada a errores groseros o outliers, y bueno, han habido metodologías en base a optimización convexa con garantías para resolver este problema, que está muy relacionado a lo que vamos a hacer nosotros, y lo voy a vincular más adelante en la segunda parte de mi charla. Entonces, quiero introducir medio rápido, probablemente muchos de ustedes sepan lo que es PCA, pero para introducir notación y tener todos en the same page, voy a definir lo que es PCA en diferentes formulaciones, todas equivalentes, que nos van a ayudar en lo que sigue. Entonces, el problema de PCA es el siguiente: a uno le dan un montón de vectores, T mayúscula, y sub T, que son de dimensión P, cada uno de ellos, y esto es el conjunto o el set de entrenamiento. Esos datos son los datos que queremos analizar, que los podemos poner en una matriz, por supuesto, y pueden imaginarse estos vectores, por ejemplo, siendo imágenes vectorizadas, un conjunto de imágenes, si quiero analizar imágenes, o vectores de mediciones de tráfico en enlaces de una red, por ejemplo, si quiero analizar el tráfico de una red, o, por ejemplo, vectores de ratings que provee un usuario Netflix de muchas películas, si quiero analizar las preferencias de la gente. Esos son ejemplos de vectores I sub T. Asumimos que van a estar centrados, la medida es nula, entonces esta matriz sigma gorro o hat es la matriz de covarianza, porque los datos tienen medida nula. Entonces, dadas estas definiciones, la primera formulación de PCA es la que se conoce como busca minimizar el error de la reconstrucción en este contexto. Introducimos una matriz gorda, P de compresión. Recuerden que tiene tamaño Q por P y Q es más chico que P, habíamos dicho. Y también hay una matriz de reconstrucción que es alta, de tamaño P por Q. Y el problema se explica bien sencillo con este dibujito de acá. La idea es transmitir un vector I sub T
en el espacio ambiente p-dimensional, que es muy grande, en un canal de comunicaciones, para ello lo comprimimos, y después el mensaje recibido lo mandamos de nuevo a la dimensión ambiente con multiplicación con esta matriz C para obtener una aproximación I hat de t, que es por supuesto una aproximación porque este operador C por B es de bajo rango. Entonces no tenemos esta aproximación que es esto es I hat, nunca va a ser idéntico en general a IT. Entonces el objetivo de PCA en este contexto es encontrar esos operadores B y C de manera óptima, y el criterio está definido en el sentido de minimizar el error de reconstrucción en el sentido de binomios cuadrados. ¿Está? Este es el problema. Hay una formulación equivalente que se llama de maximizar la varianza, que es más común en estadística, que la voy a saltear porque me interesa más esta tercera, que a diferencia de las anteriores lo que hace es postular un modelo generativo para los datos I sub t que adquirimos. Entonces lo que postulamos acá es que cada uno de estos vectores I sub t del training set están dados por el producto de una matriz C alta, como la de arriba, que representa un subespacio en este caso, por un vector WT de tamaño Q por 1, o sea, chiquito, que se llama un vector de componentes principales, y también hay un poco de ruido, como siempre. Entonces, lo que este modelo dice en palabras es que cada uno de estos vectores asumimos que vive en un subespacio de dimensión Q en el espacio euclidio RP, que está generado por las columnas de la matriz C. Y en este contexto, entonces, las entradas, o cada uno de los elementos de este vector WT, son los coeficientes en la expansión de este vector I en la base C. Nada más que eso. Entonces, este vector WT también es una representación en bajas dimensiones de este vector muy grande I sub t. Esa es la idea. Entonces, acá lo que queremos es encontrar la matriz subespacio C y los vectores de componentes principales para cada uno de los puntos I sub t, de nuevo minimizando el error de aproximación, en este caso, en el sentido de binomios cuadrados. Eso es lo que formulé por acá. Entonces, uno puede mostrar, es bastante sencillo, que todas las formulaciones son equivalentes con problemas de optimización, con lo cual admite una solución común y única, que está dada en este caso, la matriz subespacio o el operador de construcción, está dado por los Q vectores, autovectores dominantes de la matriz de covarianza sigma hat, después la matriz de hat es la transpuesta de ese hat, y los componentes principales se obtienen simplemente proyectando cada uno de los puntos en el subespacio óptimo. Esto es lo que dice. Entonces, si tienen que hacer PCA hoy de tarde en MATLAB, asumo que tienen un conjunto de vectores I sub t para analizar. Si no tienen media nula, esos vectores los centran y después calculan la matriz de covarianza con esta fórmula. Y una vez que prescriben un cierto grado de compresión o una dimensión del subespacio que quieren aproximar los datos, eso es elegir un valor de Q, hacen una descomposición en vectores propios de la matriz sigma hat y siguen esta receta acá para tener la solución. Eso es básicamente PCA. Bueno, entonces dijimos que el objetivo era robustificar PCA ante la presencia de potenciales outliers, y para eso vamos a modelar explícitamente estos outliers introduciendo estos vectores determinísticos OT. Cada uno de ellos es un vector pi-dimensional y tengo T mayúscula de ellos, o sea, tengo un OT por cada uno de los datos I sub t que adquiero. Entonces tengo T mayúscula, y lo importante es que cada uno de estos vectores OT está definido de la siguiente forma, tal que este OT va a ser no nulo cuando el correspondiente IT es un outlier, y va a ser nulo, idénticamente cero, cuando IT corresponda a terminal, cuando no es un outlier. Entonces tenemos esa definición para los vectores OT, eso es lo único que sabemos de ellos. Y en base a esos vectores OT podemos postular el siguiente modelo generativo ahora para los datos, pero que tiene en cuenta potenciales outliers explícitamente en el modelo. Entonces, si se fijan, este es el modelo muy similar al que teníamos anterior, al que teníamos antes, pero la observación es que, bueno, vectores de datos nominales satisfacen este modelo, porque si se acuerdan, el OT en este caso es 0. Y los outliers obedecen algo que no sabemos, porque, bueno, este OT en principio puede ser cualquier cosa, ¿tá? Pero la idea es que, en el caso de datos nominales, recuperamos el modelo de interés, que es el de aproximar los datos en uso de espacio de bajas dimensiones. La observación importante en este caso es que tenemos que estimar a partir de los datos tanto el subespacio C como el vector de componentes principales, como los outliers OT, que los voy a recoger en esta matriz O, en la cual cada uno de los OT corresponde a una de las filas. Es esta matriz acá. Entonces todos estos son desconocidos, hay que estimarlos a partir de los datos. Pero si se fijan con un poquito de cuidado, este es un problema
muy indeterminado, porque tengo más incógnitas que datos. Si se fijan, tengo una incógnita por dato solo en los O's, y arriba de esto tengo que estimar C y los W's. Entonces hay más incógnitas que datos. En principio el problema está como no muy bien definido. Pero la observación clave es que porque los outliers son, o sea, no son la norma, son eventos esporádicos, o sea, no esperamos tener todos los datos corruptos, la matriz O va a ser esparsa en el sentido de que muchas de esas filas van a ser idénticamente nulas, la mayoría de ellas. Y eso es porque la mayoría de los vectores IT que corresponden a estas filas son datos nominales. Si no, no serían outliers nosotros. Entonces, en este ejemplo, estos 4 vectores IT serían outliers. ¿Okay? Entonces, hay un montón de estructura en esta matriz O a estimar, y la idea es tratar de explotar la estructura para, de alguna forma, tenemos menos grado de libertad del que anteriormente esperamos, y bueno, si explotamos esta propiedad, este atributo de sparsing en esta matriz, bueno, si tenemos un poco de suerte, hacemos algo razonable, esperamos poder estimar el subespacio C y las componentes principales de manera más estable, aun si hay corrupciones muy grandes en estos OT. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál sería un criterio razonable que tiene en cuenta esta sparsity presente en este caso? Bueno, uno es el siguiente. Si se fijan, este es muy similar al que teníamos anteriormente. Introduje alguna notación matricial para hacer las cosas más compactas, pero por ejemplo la matriz I, al igual que O, tiene cada uno de los IT como sus filas. Entonces esto básicamente está el de mínimos cuadrados que teníamos antes en el slide anterior. Entonces esto es razonable, queremos ajustar ahora también teniendo en cuenta la matriz O, los datos al modelo. Eso es típico en mínimos cuadrados, pero lo más importante es esta penalidad o esta regularización que introducimos acá en la matriz O, que este es un parámetro lambda 1, que es un peso que nosotros ajustamos, que lo elegimos nosotros a priori, y esta norma 2,R está definida acá, es la suma de las normas 2 de cada uno de los vectores OT. Es una extensión de la norma L1 al caso de vectores, y la gente ha mostrado que penalizar la matriz O o minimizar esta norma, el resultado es que la matriz O que estimamos, una vez que minimizamos esta penalidad, va a tener muchas de sus filas idénticamente nulas. Y la cantidad de filas nulas que tenemos o no se controla con este parámetro lambda 1. Si se fijan, si lambda 1 en un caso extremo es 0, este término no entra en la optimización, con lo cual mínimos cuadrados en general nos va a dar una solución idénticamente nula con probabilidad 0, con lo cual esta matriz O va a estar llena. Todas las filas van a ser no nulas, con lo cual eso no nos interesa. En el otro extremo, si lambda 1 es muy grande, ponemos mucho peso en este término, entonces eventualmente la matriz O techo que estimamos, o hat, va a ser idénticamente nula. Y lo que nos interesa, por supuesto, es algo intermedio, ¿no? Donde tenemos unos pocos outliers de acuerdo a diferente información que tengamos a priori. Pero la idea es que este término controla de alguna forma la sparsity en la solución que buscamos, y eso es lo interesante. Entonces, en base a nuestro modelo, la observación clave es de nuevo que controlar la sparsity en las filas de O hat es lo mismo que controlar el número de outliers que el método identifica. Y una pregunta que se puede estar preguntando es, bueno, ¿este método es robusto en algún sentido? Bueno, la respuesta es afirmativa, porque uno puede mostrar que este criterio es equivalente a este problema de PCA que está acá abajo, que es muy similar al anterior, pero si miran con cuidado, no tenemos más una función de costo que es cuadrática con mínimos cuadrados, sino que tenemos esta función ρ, que es la función que se llama de Hubert, que es la que dibujo acá, que es básicamente cuadrática en un intervalo, pero eventualmente se transforma en lineal, manteniendo la propiedad de ser convexa, pero la clave es que siendo lineal, el peso que le damos a residuos más grandes es menor que la función cuadrática, con lo cual se sabe, es conocido, o sea, estudiado desde los 70, es que esta función de costo es más robusta que la función cuadrática de mínimos cuadrados, con lo cual de alguna forma esto nos da una cierta tranquilidad de que lo que estamos haciendo tiene sentido. Entonces, la importancia de esta equivalencia es, como decía, al menos hay dos razones importantes. La primera es que de alguna forma esto justifica el modelo en base a outliers, estos vectores OT que definimos anteriormente y su estimador P1, porque sabemos que este tipo de estimadores son robustos y se comportan bien en ese caso. Y también lo interesante es que de alguna forma esto está estableciendo un nexo, una conexión entre dos áreas que en principio no tienen ninguna relación aparente, que son el área de problema de optimización o aproximación que
involucra esparcidad o sparse approximation, lo que se conoce como presency, con un área más clásica de estadística robusta, usando por ejemplo la función de Hilbert. Entonces, acá hay como dos dominios, el dominio de sparse approximation y el dominio más clásico de robust statistics, y esta equivalencia nos muestra que efectivamente estas dos están relacionados, aunque en principio no era claro que hubiera una conexión. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos este problema P1? Esa es la siguiente pregunta. Y bueno, acá hay por ejemplo una alternativa, que es un método de optimización alternada. La idea básica es que es un método iterativo para resolver este problema. Tenemos tres grupos de variables, W, C y O, y una idea básica muy sencilla es decir, bueno, quiero optimizar respecto a W en cada iteración, fijo C y O, y resuelvo respecto a W. Una vez que tengo el nuevo W, lo pongo ahí, y ahora fijo de nuevo O y optimizo respecto a C, y voy cíclicamente optimizando una variable a la vez. Estas son las iteraciones que se obtienen de tal procedimiento, no me interesan los detalles, pero solo quiero enfatizar dos pasos fundamentales, que uno es el update del subespacio C, que se obtiene haciendo una SVD de la matriz de datos compensada en base a outliers, no los datos originales como haríamos en PCA, sino que lo que hacemos es una SVD de esta matriz I sub O, que es I menos los outliers en la iteración previa. Entonces, como que restamos los outliers, corregimos los datos y en base a eso hacemos la SVD. Esa es la idea. Y después, ¿cómo actualizamos los outliers? Bueno, eso es interesante. Cada una de las filas OT en la matriz O se pueden actualizar en paralelo, haciendo esta operación de soft thresholding de los residuos más actualizados, o sea, más del paso anterior. Entonces, básicamente, si los residuos son muy chicos, es decir, que estamos muy cerca de nuestro modelo, entonces esta función no lineal dice que el outlier es 0, o sea, el dato es nominal, y si los residuos son grandes, bueno, hay una corrección lineal, en offset en este caso. Entonces, de alguna forma lo interesante es observar que paso a paso esta operación no lineal como que implementa el sparsity que buscamos, porque si los residuos son chicos, setea el vector OT a 0. Exactamente, entonces eso paso a paso, entonces, esa es la idea. Hacemos una SVD de los datos condensados y después hacemos soft thresholding de los residuos en el paso K. Entonces, esa es la idea. Y este algoritmo es un caso especial de los algoritmos que se conocen como block corner descent en optimización o alternative optimization schemes. Y la idea es que se puede, en base a la teoría de convergencia de estos algoritmos, uno puede mostrar rápidamente que este algoritmo converge a un funcionario de P1. Y no podemos pedir nada más porque este problema, o sea, una solución global no podemos garantizarla porque este problema es no convexo. Acá hay un producto de dos variables, un término bilineal de bajo rango. Entonces, eso es lo más que podemos esperar y bueno, este algoritmo nos lo da. Entonces, hasta ahora lo que describí es un método que tiene que parece ser interesante y eficiente para extraer la información de bajo rango más informativa en datos potencialmente muy corruptos en altas dimensiones. Ahora quiero un poco tratar de argumentar la utilidad de este método, mostrándole un par de ejemplos en diferentes aplicaciones que tienen que ver con, como decía, vigilancia usando video o también analizando cuestionarios de personalidad que usan los psicólogos y también cómo identificar comunidades en redes sociales. Y esos son los ejemplos que le voy a mostrar ahora. En particular, esta es una aplicación de vigilancia que decía, hay una cámara que está filmando un área y entonces en ese caso capturamos muchas imágenes, muchos frames, que esos son los que corresponden al training dataset, que en este caso incluye 520 imágenes de tamaño 120 por 160 píxeles, que es todo el valor de P, porque vectorizamos cada una de las imágenes. Y entonces para Q10, o sea que es una reducción de dimensión significativa, vamos de acá a acá, usamos PCA clásico y robust PCA para construir un modelo de bajo rango del fondo y separarlo de las personas potencialmente. Entonces, estos son los resultados. En esta primera columna les muestro 3 imágenes representativas del training dataset. O sea, estos son 3 de las 520 que utilizamos. La segunda columna muestra la reconstrucción del fondo de bajo rango usando PCA. Y si miran con cuidado, hay como unos artefactos, unos fantasmitas acá, porque PCA no es capaz de separar completamente la gente del fondo. Por otro lado, la reconstrucción de robust PCA es mucho más limpia y en particular lo interesante es lo que encontramos en estos OHATs de T, los vectorcitos corresponden, los outliers en este caso capturan a la gente y variaciones de iluminación más rápidas que las que se encuentran en el fondo. Y bueno, lo que quiero es un mensaje importante acá, que en este caso, o en general, muchas veces los outliers no es algo malo que queremos tirar. En este caso,
incluyen las señales de interés, porque somos una especie de detector de energía en estas señales. Cuando hay mucha actividad, podríamos prender una alarma diciendo, bueno, acá capaz que hay gente, hay que mirar estos datos con cuidado. Este es un ejemplo. Probablemente sean muchos métodos de procesamiento de imágenes que pueden resolver este problema capaz que más fácil, pero este es un método más prototípico en el cual la estructura que estamos buscando es un fondo de bajo rango y una innovación esparsa están muy presentes y el método los puede separar de manera muy efectiva. Las imágenes dijiste que las vectorizaste, ¿no? Sí, sí, las vectorizo cada una de estas, cada IT es la fila de la matriz I que proceso en conjunto. Sí. Bueno, nosotros también estuvimos trabajando con profesores del departamento de psicología que estudian cuestionarios para medir de una forma de manera robusta lo que ellos le llaman los Big Five Personality Factors, que son 5 factores latentes o dimensiones que ellos encontraron para describir en un modelo de bajo rango la personalidad de la gente. Estos Big Five son estos 5 que están acá, no es traducir porque ni sé cómo se traducen, pero en principio han encontrado mediante estudios estadísticos que estas 5 dimensiones permiten mapear la personalidad de la gente, y una manera de medir y darnos un puntaje en cada una de estas dimensiones a una población de gente es usando cuestionarios. Uno de ellos es este BFI o Big Five Inventory, que es un cuestionario de 44 preguntas. Cada una de ellas le pide al sujeto que está llenando el cuestionario que en una escala de 1 a 5 puntúe frases de la forma: me veo a alguien como que habla mucho, alguien que tiene mucha energía, y así 44 preguntas. Uno pone en la escala de 1 a 5, entonces para cada cuestionario tenemos un vector de 44 dimensiones, eso sería IT en este caso. Entonces la idea es, porque estos cuestionarios hoy por hoy se hacen online, hay muchos outliers, o sea, respuestas inconsistentes o protocolos inválidos. Entonces ellos quieren tratar de identificar esas respuestas, ya adolescentes que llenan por llenar, más o menos. Entonces para sus estudios estadísticos quieren limpiar estos datos. Y bueno, usamos Robust PCA y en este contexto usando datos reales que nos dieron nuestros profesores, que tenemos 437 sujetos, como decíamos, la dimensión de cada vector es 44 y el modelo de bajo rango que usamos es 5, porque queremos ajustar a este Big Five, o sea, un modelo de 5 dimensiones. Entonces para ello ajustamos el valor del parámetro lambda 1 para que en una primera etapa haya 50 candidatos outliers, o sea, 50 filas no nulas en la matriz O. Y acá les estoy mostrando las 40 más grandes en términos de la norma de cada uno de estos vectores OT ordenados por su magnitud. Y se ve que acá hay como un salto importante, entonces el método devuelve estos 8 como potenciales outliers. Esta es la respuesta de estos 8 sujetos. Y bueno, lo interesante es que chequeamos estas respuestas en base a los... Ellos diseñaron unos tests específicos para ver outliers en este tipo de cuestionarios únicamente. Y nuestros 8 outliers en base a esos tests rankean entre los primeros 12 que ellos dan como potenciales outliers, con lo cual es bastante buenos resultados. Y en particular lo que hicimos fue mirar qué era lo que estas personas respondieron. Porque tenemos las respuestas de ellos y encontramos en muchos casos, por ejemplo, gente que dice todos 3 o todos 2, que por supuesto no son de interés ese tipo de respuestas, pero en muchos otros casos también indicaciones de respuestas más aleatorias o randómicas, llenar por llenar. Por ejemplo, gente que dice que tengo mucha energía, un 5, y después que hablo mucho, un 1. Entonces, como tenemos ese tipo de inconsistencias que se repiten mucho, bueno, no sabemos si son outliers o no, pero al menos son interesantes de mirarlas con cuidado, porque típicamente hay mucha gente que responde al azar. Entonces, resultados muy interesantes de este contexto también. Y como decía, finalmente también, usando el mismo framework, lo que pudimos hacer fue robustificar, además de PCA clásico, que busca un modelo lineal de baja dimensión, también kernel PCA. Que kernel PCA es una extensión de PCA clásico, que lo que busca es un subespacio de bajas dimensiones, pero no en el espacio ambiente, porque capaz que esa estructura no existe en ese espacio, pero bueno, capaz que esa estructura existe una vez que mapeamos los datos a otro espacio, usando una función en un kernel, por ejemplo. Entonces, eso es lo que, esa es la idea de kernel PCA, y en particular acá usamos este robust kernel PCA para encontrar comunidades en una red social de equipos de fútbol americano de la universidad, porque la gente ha mostrado que kernel PCA puede verse equivalente al método de spectral clustering, que es un método muy común para hacer partición de grafos. Entonces, partición de grafos es casi lo mismo que hacer un clustering en grafos, como Santiago habló muy bien en la hora anterior. Entonces, esa es la idea. La red que tenemos son 200 equipos, 200 universidades básicamente que jugaron en el año 2000, y esos son los vértices del grafo, y los conectamos y jugaron uno contra el otro en ese año, y eso nos da esta red de acá. Y después usamos la clave, que no quiero olvidar,
es elegir como matriz de kernel el laplaciano del grafo. Eso es lo que nos da la equivalencia entre kernel PCA y spectral clustering. Entonces elegimos ese kernel y pues, resolvemos usando robust kernel PCA. Analizamos ese grafo y acá están los resultados. Ahora voy a hacer un zoom para mostrar los detalles porque no se ve mucho, pero básicamente estoy coloreando con el mismo color los vértices que pertenecen a la misma comunidad que el método encuentra. Lo interesante es que en el fútbol americano, Estados Unidos, no sé si saben, pero las universidades se dividen en conferencias, con lo cual tenemos como una verdad para poder cotejar que las comunidades corresponden a esas conferencias. Y esos son los círculos, pero también no se ve acá, pero lo voy a agrandar. Hay algunos diamantes que son los outliers que en el método encuentra. Entonces, en particular, algunas observaciones interesantes de los resultados. Por ejemplo, las conferencias o comunidades más importantes del fútbol americano las encontramos exactas. Esta, por ejemplo, Big Ten es una de ellas en la cual Minnesota juega. Y son todos estos equipos acá pintados del mismo color. Son todos los que pertenecen a Big Ten. Y también otra cosa interesante es que los outliers que se encuentran, que son, por ejemplo, la Universidad de Navy, Army, Connecticut, con Notre Dame, en este caso corresponden a lo que se conocen como equipos independientes que no pertenecen a ninguna comunidad. Esos son los equipos, los outliers que el método encuentra, que en este caso tiene sentido. Y bueno, lo lindo de este grafo, por más que no es súper grande, es que tenemos una verdad. Y en general eso no es tan fácil de conseguir. En grafos reales, tener una verdad de las comunidades para poder cotejar los resultados. Entonces por eso tuvimos otros resultados en este contexto y bueno, que fueron muy buenos y por supuesto que lo utilizamos en otros grafos también. Entonces esto concluye la primera parte de mi charla. ¿Tenemos preguntas ahora? Antes de moverme al problema de detección de anomalías. Una pregunta. Este algoritmo no puede utilizar como tiene muchos datos, ¿no? Porque entiendo que el código ya está en esto, tienes que construir toda la matriz de datos en cada paso. Y claro, si no puedes construir esa matriz siquiera porque tienes 2 millones de datos, 20 millones de datos, 500 millones, ¿hay alguna estrategia que, por ejemplo, puedes hacer un dato, un minibars en cada paso? Totalmente. Sí. Voy a usar ideas similares en lo que sigue. Para ese problema, ese algoritmo en realidad no es el más práctico, lo mostraba como algo más conceptual porque muestra esos dos pasos clásicos. Lo que hacemos en la práctica es que diseñamos algoritmos distribuidos para resolver el problema de robust PCA, otro más genérico, o también algoritmos adaptativos o secuenciales en los cuales vas a procesar cada vector IT a medida que llega en tiempo real, por ejemplo. Entonces, eso te permite escalar mucho más en el tema de cuando tenés muchos datos o un P muy grande también. Pero esas dos cosas las hicimos, no voy a entrar en los detalles, pero voy a hablar más de ello más adelante. Porque puede ser importante si, por ejemplo, si tenés datos en una red, distribuidos en una red, no querés centralizarlos, por ejemplo, entonces cómo resolvés esto en la red y también cómo lo resolvés en tiempo real, por ejemplo. Hay dos temas, escalabilidad, si es muy grande el dataset, o tiempo real, y tenemos algoritmos para ello también. Dentro justo de esto, de la complejidad del algoritmo, si tenemos, por ejemplo, información a priori o sospechamos de dónde están los outliers, uno podría intentar meterlo en la penalización de los outliers, uno podría intentar meterlo en los mínimos cuadrados diciendo que a ese ajuste le doy menos importancia, o incluso en los dos. Algorítmicamente, eso cuánto más dificulta, dónde sería más razonable ponerlo. ¿No? Sí, la idea acá es tratar de, ha habido una revolución en optimización para métodos esparsos, o sea, que usan sparsity, y hay toda una maquinaria para resolver este problema de manera muy eficiente. Entonces, básicamente es por eso que abocamos este método. Después, los métodos de resolver mínimos cuadrados con pesos en general se hace un poquito bastante más difícil cuando tenés el weighted least squares problem respecto al mínimos cuadrados. Hay que calcular las funciones de influencia. La gente que ha hecho métodos robustos ha hecho esas ideas en el pasado, pero en general cuando tenés problemas muy grandes, los algoritmos que usan son de tipo descenso de gradiente y son más lentos y más... ¿Meterlo en el término de outliers tiene sentido o no? Eso en el término de outliers también, tipo adaptive lasso, por ejemplo, sí, definitivamente, absolutamente. Digo, esa penalidad que puse ahí es un ejemplo, esa del group lasso, que selecciona si un vector entero es un outlier o no. En particular en el ejemplo de imágenes que usé, usé la norma L1 que quiero detectar no si el vector entero o la imagen entera es un outlier, sino un píxel es un outlier. Entonces esa es una variante. Y también si vos sabes más que tal respuesta es más probable que sea un outlier, por ejemplo en los cuestionarios, metes un peso ahí, por ejemplo, y seguro que sí. Y después entrarás en el problema si es más fácil o no resolverlo, pero en general es comparable, no es una gran diferencia. Detección de anomalías en redes. Entonces, la primera pregunta a responder es ¿qué son las anomalías de tráfico en las redes? Y para responderlo lo que hacemos es, nos vamos a situar en el contexto de redes IP, en el backbone de redes IP, donde lo que se llaman anomalías de volumen de tráfico son cambios abruptos
o picos de tráfico en los flujos de origen-destino. Estos flujos OD flows que llamamos, que son, se puede imaginar que son conexiones lógicas que se establecen de origen a destino en una red, como una llamada de teléfono, por ejemplo, o bueno, una conexión en un router de ingreso acá, un router de regreso acá, hay que mandar cierto tráfico, entonces bueno, que se establece un flujo y variaciones en el tráfico, ahí es lo que queremos detectar. Entonces, las anomalías son debidas a fallas de equipamiento, ataques como denial of service, flooding, muchas razones para que las anomalías ocurran. Y bueno, este es un ejemplo, un pico de tráfico, acá estoy presentando un time series de volumen de tráfico de un flujo en particular contra el tiempo, y acá hay un pico, queremos identificar estos picos. Y la motivación para la cual queremos detectar anomalías rápido debería ser bastante clara, porque las anomalías en la red llevan a congestión en la red, y esto limita la calidad de servicio que el operador le da al usuario. Entonces es malo para el usuario, pero también para el operador, porque tiene que pagar penalidades si los certificados de calidad de servicio que se establecieron se violan. Entonces es bueno tanto para el usuario como para el operador. Entonces la idea, el problema que voy a mirar a muy alto nivel es, dadas mediciones del tráfico, no a nivel de flujo, sino a nivel de enlace, porque cada enlace físico lleva el tráfico de muchos flujos, esas son las mediciones que tenemos, el tráfico a nivel de enlace. ¿Cómo podemos identificar las anomalías a nivel de flujo? Capitalizando de nuevo la propiedad o el atributo de que las anomalías son esporádicas, por tanto esparsas, y el tráfico nominal, la materia de tráfico nominal, como voy a justificar más adelante, tiene bajo rango. Entonces, como el caso anterior, la idea es tratar de explotar estas dos propiedades para hacer una mejor detección de anomalías. El modelo es el siguiente: estudiamos una red cuya fracción natural es un grafo G con n nodos o vértices y L enlaces y F flujos. Y como estamos trabajando con una red backbone, la cantidad de conexiones lógicas o el número de flujos es mucho más grande que el número de enlaces físicos. Entonces vamos a trabajar con F mucho más grande que E. Y voy a asumir por simplicidad que los flujos se enrutan por un único camino de origen a destino. Esto por supuesto no es lo que pasa en Internet, hay múltiples caminos, pero por simpleza se puede extender, pero por simplicidad vamos a asumir que de origen a destino el flujo va por un único camino. Eso es el enrutamiento. Y notación, tenemos acá esta variable ZFT, es el volumen de tráfico del flujo F en el instante de tiempo T, tiempo slotted, y esa es la cantidad de tráfico para cierto flujo F en una cierta unidad de volumen de tráfico, cantidad de paquetes o megabits, lo que quiera. Entonces, ¿cuáles son nuestras mediciones o nuestros datos? Para resolver el problema son estas variables ILT, que es lo que se conoce como packet counts o link counts o mediciones de tráfico a nivel de enlace, que no es nada más, como les dije, que la suma de todo el tráfico en los diferentes flujos que se enrutan por ese enlace en particular. Entonces, para entender esto, la manera más fácil es ver este grafo muy simple. Es una red, hay dos flujos activos, el verde y el rojo, y los dos, si se fijan, se enrutan por este enlace físico LK. Entonces, si hacemos un zoom en este enlace y quisiéramos medir el tráfico en el instante de tiempo t, la variable I sub LT, que es lo que el tráfico medido acá, es la suma del tráfico verde más el tráfico rojo. Es eso. Y esto es lo que esta ecuación está diciendo. Una vez que introducimos estas variables binarias 0,1 de enrutamiento, RLF, que toma el valor 1, cuando el flujo F se enruta por el enlace físico L y 0 en otro caso. Esto dice qué flujo se mapea en qué enlace. Es el enrutamiento y acá tenemos el tráfico nominal, pero superimpuesto al tráfico nominal vamos a explícitamente modelar el tráfico anómalo a nivel de flujo. Si se acuerdan, las variables O, estas variables A son muy similares, la misma idea. Entonces, superimpuesto al tráfico nominal tenemos el tráfico anómalo y por supuesto todo se observa en ruido porque hay errores de medición o dinámicas que no estamos modelando, el modelo capaz que es muy simple. Entonces, bueno, potencialmente midiendo el tráfico en todos los enlaces, en todos los enlaces de la red, L mayúscula y en T mayúscula time slots, podemos poner todas las mediciones en un modelo matricial. Estos son los link counts, que tiene L filas y T columnas. Y decimos que I, en base a este modelo, es una matriz R de enrutamiento por el tráfico nominal más el tráfico anómalo más ruido. Y la observación clave acá de nuevo es que, porque F es mucho más grande que L, esta matriz R, que tiene L filas, es muy gorda. Entonces, para identificar Z y A, lo que tenemos es un problema altamente indeterminado. Muchas más incógnitas que datos, ¿no? Porque R es un problema inverso indeterminado. Entonces, ¿qué podemos decir estructuralmente de las incógnitas Z y A? Bueno, la gente experimentalmente ha demostrado que la matriz nominal de tráfico Z tiene bajo rango. Y esto es intuitivo. Si miramos este
gráfica 3D de acá, le estoy mostrando el tráfico de 8 flujos representativos contra el tiempo, en un periodo de 7 días y una semana. Esto es tráfico real del backbone Internet 2 educativo de las universidades de Estados Unidos. Si observan, en el tiempo, el tráfico exhibe periodicidades, que también tiene sentido, porque usamos más el email de día que de noche, y esto se repite en diferentes días en la semana, y también hay correlaciones en diferentes flujos, en el espacio, digamos, a través de flujos. Entonces, estas dependencias lo que hacen es que esta matriz Z tenga bajo rango, y si acá ploteamos los valores singulares de esta matriz entera, que tiene en realidad como 500 flujos, los 25 valores singulares más grandes normalizados, lo que vemos es una aproximación del rango 5 mantiene la mayoría de energía de la matriz. Entonces, esta matriz tiene bajo rango y es una propiedad que la gente ha observado empíricamente. Por otro lado, la matriz de anomalías se esparza en columnas y en filas, eso es, en los flujos y en el tiempo. También tiene sentido porque las anomalías son eventos esporádicos que no van a perdurar por mucho tiempo en el intervalo total de observación. Y por otro lado, es muy raro que todos los flujos sean atacados al mismo tiempo, digamos. Entonces, como vemos, A es sparse en las filas y en las columnas. Acá tenemos esta evolución temporal de un flujo, entonces esto es una fila de la matriz que es esparsa, esto es una columna que es esparsa. Entonces, Z tiene bajo rango, A es esparsa, podemos usar estructura para tratar de estimar Z y A. Entonces, ¿cómo formalizamos el problema de detección de anomalía? Es el siguiente, dado I, que son los datos de mediciones a nivel de enlace, y la matriz de enrutamiento, que asumimos que es dada y es fija, no cambia. Lo que queremos hacer principalmente es identificar la matriz A de anomalías, que es esparsa, sabiendo que la matriz Z tiene bajo rango. Y como este es un problema de detección de anomalías y no de estimación de tráfico, vamos a simplificar nuestra vida definiendo esta matriz X como el producto de R por Z. X representa ahora el tráfico nominal a nivel de enlace, a diferencia de Z que era el tráfico nominal a nivel de flujo. Entonces, podemos postular este criterio ahora para estimar conjuntamente X y A. Tenemos tres términos, un primer término de ajuste del modelo de los datos, como antes, en el sentido mínimo cuadrados, y después tenemos dos penalidades para explotar la estructura que teníamos en el modelo. En particular, minimizamos la norma L1 de A, que sabemos nos da soluciones esparsas, y por otro lado minimizamos la norma nuclear o el nuclear norm de X, de la matriz X del tráfico nominal a nivel de enlace. La norma nuclear está definida como la suma de los valores singulares de la matriz X. Esto es una aproximación convexa del rango, que al minimizar el rango es muy difícil, entonces la gente ha utilizado esto. Y la idea es que, minimizando la norma nuclear, lo que tenemos es una solución de bajo rango. Para los que nunca vieron la norma nuclear, les puedo explicar rápidamente por qué esta minimización nos da una X de bajo rango. Y es muy fácil. Consideren un vector que tiene los valores singulares de la matriz X. Cada uno de estos sigma i, ese vector. Estos vectores, las entradas de este vector son no negativas, porque los valores singulares son no negativos. Con lo cual la suma de las entradas de este vector es la norma L1 también de ese vector. Y sabemos que la norma L1 da soluciones esparsas cuando la minimizamos, y tener un vector de valores singulares esparsos implica bajo rango. Fin de la historia. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Un poco de contexto de nuevo. Por supuesto, la gente ha trabajado mucho en detección de anomalías en las comunidades de Computer Science o Networking en particular, pero por la mayor parte ellos han trabajado en procesado de datos a nivel centralizado, en una estación de monitoreo, donde concentran toda la matriz I para procesarla conjuntamente, mientras, como vamos a ver más adelante, una de nuestras contribuciones o novedades es el hecho de hacer algoritmos distribuidos para resolver ese problema que teníamos antes en la red, que tiene más sentido, que los routers de alguna forma hagan sus mediciones locales y toquen con los vecinos y tengamos un protocolo distribuido para resolverlo en toda la red. Por otra parte, los trabajos anteriores no explotaron conjuntamente los atributos de sparsity de la anomalía y el bajo rango de la matriz de tráfico nominal en la optimización. Vamos a ver más adelante resultados que al hacer esto conjuntamente las ventajas son muy grandes. A nivel metodológico, nuestro trabajo, por supuesto, se relaciona mucho con estos avances recientes para minimizar rango usando la nuclear norm, como decía, que explotó de alguna forma con este problema de Netflix Price de los sistemas de recomendación. Y en particular, como decía al comienzo de la charla, muy relacionado a nuestra formulación, es este problema de composición de matrices que se llama Principal Components per Sub, o PSP, donde la idea es descomponer una matriz observada en una componente de bajo rango más una componente esparsa. Y la gente que ha trabajado en este problema lo que demostró es que si verdaderamente la matriz observada se descompone en una de bajo rango y una esparsa, si uno resuelve bajo ciertas condiciones, por supuesto, este problema de optimización convexo,
es posible recuperar las incógnitas a través de su suma, dadas su suma, y eso es un resultado muy interesante, porque no es fácil para nada, porque hay mucho más incógnitas acá que el datos que tenemos, y bueno, hay que descomponer esas dos matrices, y bueno, resolviendo este problema uno puede encontrar las incógnitas, así que eso es muy interesante. Pero, por más que la matriz A es esparsa, el producto RA en nuestro contexto en general no es esparso, con lo cual PSP no se puede aplicar en este contexto. Y, por supuesto, de nuevo, como R es gorda, no la podemos invertir, sino también tendríamos PCP en el caso anterior. Como decía antes, el problema es muy indeterminado. Basta con contar el número de incógnitas contra el número de ecuaciones o datos que tenemos, vemos que esto es mucho más grande. Pero lo que nos puede salvar es la estructura, como decía, el bajo rango y la esparcidad de la matriz de anomalías, porque efectivamente el número de grados de libertad en este modelo es mucho más chico que el número aparente de incógnitas. Entonces, si podemos capitalizar la estructura, podemos soñar con resolver este problema, por más que es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, espero haberlos convencido que este es un problema bastante difícil y no hay método para resolverlo hasta hoy. También quiero argumentar que es un método muy general, porque hay muchos casos especiales o particulares de este modelo que son muy importantes. Como decíamos, si R es cuadrada e invertible, lo que tenemos es PCP. Si no hay componente de bajo rango, lo que tenemos es básicamente compresencia. Cómo recuperar un vector o una matriz esparsa de medidas, un número mucho menor de medidas. Por otro lado, si no hay componente esparsa, lo que tenemos, una vez que vectorizamos X, es básicamente PCE, la mejor aproximación de rango Q de una matriz de rango P, digamos. Y por otro lado, si no hay de nuevo una componente de bajo rango, pero en vez de tener una R fija, queremos encontrar este R que le llamo diccionario en este caso, para obtener de tal forma la mejor representación de los datos en una base tal que la representación sea esparsa, este problema se conoce como Dictionary Learning y se utilizó mucho en Signal Processing en muchos contextos, por ejemplo, procesamiento de imágenes. Entonces, todos estos son casos particulares del modelo que son todos muy interesantes. Ahora, voy a ir muy rápidamente sobre el resultado teórico que tenemos, similar al que describía para PCP. Entonces, si supongamos que no tenemos ruido y la matriz de datos se descompone de esta forma realmente, entonces la pregunta es, ¿podemos recuperar A0 y X0 dado I y R resolviendo este problema de optimización convexa? Bueno, la respuesta es afirmativa. Lo demostramos en lo que yo le dije, se resume en este teorema de manera muy técnica y detallada, que no quiero entrar en los detalles ahora, pero esto es un paper que está en la Transaction Information Theory del año pasado, básicamente, en el cual dice que, bueno, bajo ciertas condiciones bastante complicadas, no te voy a mentir, es posible recuperar las incógnitas a partir de los datos. Y acá hay una validación numérica de muy alto nivel para que me crean que esto es posible. Voy a generar las matrices X, A0 y R a partir de unas matrices aleatorias razonables. Y lo que les muestro acá en esta figura de 2 dimensiones es, bueno, el rango. ¿Cómo se comporta el error de aproximación en aproximar A0, una vez que encuentro mi A-hat? Contra el rango de la matriz X0, eso es R, y el porcentaje de entradas no nulas en la matriz A0, el grado de esparcidad. Y lo que vemos es que los píxeles blancos corresponden a reconstrucción exacta, mientras que los píxeles grises o negros corresponden a errores más grandes. Entonces es aparente que hay una región bastante amplia en la cual es posible recuperar exactamente lo que nos ha dado a partir de los datos. Y en particular, si vamos a las matrices de tráfico que yo les describía, la gente encontró que en general tienen rango entre 5 y 15 típicamente. Entonces, si miran esta figura, lo que nos dice es que, bueno, podemos recuperar hasta un 10% de anomalías al principio en el tráfico de la red, que es bastante. Pero por supuesto, eso es un caso idealizado en el cual no hay ruido. Pero bueno, las simulaciones y los resultados teóricos mostraron que la performance del método decae bien, digamos, no es mala cuando hay ruido también. Eso es lo que le vamos a mostrar en el resultado que sigue. Ahora, en tema de algoritmos, como decía, la gente en particular ha procesado los datos cuando los tenemos de manera centralizada. Pero ¿qué pasa si están inherentemente descentralizados? Es decir, diferentes agentes en una red, que pueden ser los routers, no tienen la matriz I entera, sino que tienen solo unas filas que corresponden a unos pocos enlaces y las correspondientes filas de la matriz de enrutamiento. Esto es un contexto más práctico de cómo los datos se obtendrían en la realidad. Entonces la idea es cómo podemos resolver el problema dado que los datos están distribuidos y no queremos juntarlos en un procesador central. Se imagina, como decía, si yo soy un router, lo que voy a medir solo es el tráfico de los enlaces que llegan a mí o que inciden en mí, no en toda la red. Entonces, esto es el sentido.
Y la idea es hacer algoritmos que se basan en este procesamiento en la red, lo que se llama, donde básicamente cada agente o cada router tiene capacidades reducidas de procesamiento, se puede resolver un pequeño problema de optimización en cada paso y hablar solo con los vecinos que están directamente conectados en el grafo. Entonces, en base a eso, la idea es refinar nuestra estimación del mapa de anomalías localmente y también hablar con los vecinos para poder eventualmente refinar que la información local, la información de datos locales que tengo acá, eventualmente llegue a toda la red. Y el objetivo de estos algoritmos es doble. Por un lado, queremos que eventualmente o asintóticamente la estimación del mapa local de anomalías que tiene cada nodo, queremos que coincidan, que haya un acuerdo al final, cosa que todos puedan visualizar la red de la misma manera. Esa es la idea. Y por otro lado, queremos que esa estimación común a la que todos llegan coincidan con la estimación que tendríamos si el problema lo resolviéramos de manera centralizada. Entonces queremos que haya como un consenso en la estimación y la performance del algoritmo distribuido sea la misma que la performance del algoritmo centralizado. Esos son los objetivos. Entonces queremos resolver el problema de manera descentralizada. El reto principal es que, si se acuerdan, P1 tenía una relación con la nuclear norm. Y esta nuclear norm, desafortunadamente, no desacopla o no separa en las filas de la matriz X. Y eso es porque la nuclear norm es la suma de los valores singulares, y los valores singulares dependen de todas las entradas de la matriz, del global, y no solo de unas pocas entradas en las primeras filas, digamos. Entonces, esto de alguna forma complica la optimización. Voy a saltear los detalles, pero hay un par de trucos interesantes que utilizamos para poder desacoplar esta penalidad de la nuclear norm de X en función de la factorización bilineal, como tenía la primera parte de mi charla, y penalizar, en vez de con la nuclear norm de X, con la norma Frobenius de los factores C y W. Se puede demostrar que estas dos son equivalentes, pero lo lindo ahora, y optimizamos respecto a C y W en vez de X, pero sabemos que X va a ser C por W'. Lo lindo ahora es que los factores, una vez que tenemos la norma Frobenius, esto ahora sí desacopla en las filas, entonces este problema P2 desacopla como queremos y lo podemos resolver de manera distribuida en la red. Y tenemos garantías de que una vez que resolvemos este problema, podemos construir la solución global del problema anterior. Es un resumen de muy alto nivel, porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente, dada esa formulación, usamos técnicas de optimización distribuida para resolver el problema en la red. Tienen algoritmos bastante interesantes, que tienen buena performance, en particular, como les muestro acá, adquieren ese consenso que yo les decía. Este es un ejemplo de una red de 100 nodos, y acá les muestro la evolución del error de consenso para 3 nodos en la red. El error de consenso es el estimador local de un nodo, menos el promedio del estimador de todos los otros nodos. Con lo cual, si este error va a 0, implica que todos los estimadores coinciden. Y por otro lado, acá tienen el error en estimación global en toda la red para 2 redes, una de tamaño 50 nodos y otra de tamaño 100 nodos, que resuelven el mismo problema. Y les muestro cuál es la performance de estimación en estimar X y A. Y estas líneas punteadas corresponden con el benchmark centralizado. Y lo que ven es que las líneas continuas del algoritmo distribuido alcanzan la performance del algoritmo centralizado. Y otra cosa aparente es que lleva un poco más de tiempo al algoritmo para la red más grande, con N100 que N50, en converger. Y eso tiene sentido porque resuelve el mismo problema para una red más grande. Lo que significa que cada nodo tiene menos datos localmente. Y lleva más tiempo que esos datos lleguen a toda la red. Por eso que demora un poco más de tiempo. Capaz que más importante que este resultado que esto se puede implementar en una red es que este framework tiene el potencial para resolver problemas de minimización de rango y sparsity cuando son muy grandes en Machine Learning, usando plataformas distribuidas, no necesariamente una red física como Internet, sino un clúster de muchos procesadores, usando las mismas ideas y usando estos mecanismos o estos frameworks de programación para Machine Learning de programas muy grandes como Hadoop y GraphLab, y estamos trabajando en estas ideas. Les muestro unos resultados bastante rápido con datos reales, porque les quiero comenzar de que esto funciona en la realidad, y en particular usamos nuestro algoritmo distribuido para detección de anomalías con datos reales de Internet 2, este backup que les describí antes. Y acá están los parámetros del problema. Lo interesante de observar es esta curva ROC, Residual Operating Characteristic, que no sé cómo se traduce, pero básicamente muestra la probabilidad de detección contra la probabilidad de false alarm y compara el algoritmo propuesto, esta línea roja con círculos, contra 2 algoritmos los más competitivos que existían a la fecha. Y la idea es que uno quiere estar contra el rincón de acá arriba. Y vemos que el algoritmo, porque estamos explotando los atributos de sparsity y lo dan conjuntamente, que es lo que ellos no hacen,
tenemos una mucha mejor performance. Y en particular para este punto en el ROC Curve, acá les muestro el mapa de anomalías estimado correspondiente superimpuesto con las anomalías reales, que son los picos azules. Y como pueden ver, cada vez que hay un pico azul, acá lo que tenemos es un pico rojo, porque el algoritmo es muy efectivo en estimar esas anomalías. Y en particular, estos mapas de anomalías para nosotros son muy útiles porque dan una descripción muy sucinta del estado actual de la salud de la red, digamos, en las dimensiones de los flujos y el tiempo, o sea, cómo las anomalías evolucionan en el tiempo y cómo a través del espacio en diferentes flujos. Entonces, este tipo de descripción de los datos es como puede ser muy útil para el operador de la red, eso es básicamente el mensaje. Bueno, como preguntaba Jesús también, bueno, la idea es que también desarrollamos algoritmos distribuidos, que eso tiene sentido. ¿Cómo podemos construir este mapa de anomalías en tiempo real? Esa era la pregunta que nos hacíamos y tiene mucho sentido en la práctica, porque uno quiere, a medida que va midiendo los datos, no esperar un intervalo de tiempo muy grande para decir una anomalía, porque eso capaz que pasó en el pasado y no me sirve de nada, quiero evaluar más ahora mismo. Entonces, bueno, para eso consideramos este algoritmo, este modelo de streaming, de datos streaming en tiempo real, que es lo que teníamos antes, pero bueno, la idea es que tenemos uno de estos vectores IT de mediciones de tráfico en cada instante temporal y la idea es procesar y resolver o encontrar anomalías en tiempo real. Y bueno, para eso resolvimos el problema P1 que teníamos antes usando una especie de algoritmo RLS o LMS, un gradiente estocástico, para resolver las cosas en tiempo real. Los detalles los pueden encontrar en este paper, podemos hablar más si están interesados. Pero básicamente, de nuevo, que hay unos resultados con datos reales para la red de Internet 2. Donde acá les estoy mostrando cómo podemos hacer tracking del tráfico a nivel de enlace una vez que limpiamos, sacamos las anomalías y se observan acá. Hay como un transitor al comienzo, donde el algoritmo de alguna forma está tratando de aprender ese subespacio de tráfico nominal, pero una vez que encontramos un buen estimador de ese subespacio, como que nos quedamos muy cerquita y la performance es muy buena. Y lo mismo acá hay 3 filas de la matriz A del mapa de anomalías, donde se ve de nuevo como en tiempo real, donde hay picos azules, encontramos un pico rojo porque el método funciona bastante bien en detectar esas anomalías. Entonces, podemos hacerlo de manera distribuida, podemos hacerlo en tiempo real y bueno, la principal innovación acá es, bueno, tratar de, en otro contexto al que yo decía antes de encontrar outliers en métodos de reducción de dimensiones, cómo poder tomar en cuenta la estructura en los datos que tenemos. Y eso es clave en hacer diferencia en datos de altas dimensiones. Y bueno, estas eran 2 aplicaciones prácticas en las cuales usamos estas ideas. Esto es un resumen que lo pueden leer. Gracias y agradecer a los colaboradores que intervinieron en estos proyectos en Minnesota y en Carnegie Mellon ahora recientemente. Gracias. ¿No? ¿Alguna pregunta? Si lo entendí bien, en el 25, creo que es la transparencia del 25, cuando tienes el teorema que dices que con esa descomposición bilineal puedes... ¿Qué es? Si hay tiempo lo explico bien, pero como quieras. Pero bueno, si lo entendí, con esa descomposición bilineal puedes hacer la nuclear norm, la minimización de forma distribuida, pues al menos... Sí. Y ahí no estás utilizando... ¿Es importante para esa proposición tu modelo de anomalías o siempre que yo tenga... O sea, no. Es universal? Este resultado es maravilloso y te da una caracterización alternativa de la nuclear norm, que es más separable. Esto, a ver, si te sirve para algo, está bien. No todo es hermoso. Lo que estamos introduciendo acá es una no convexidad. Ese es el precio a pagar, pero bueno, tenemos un resultado igual que nos da garantías o un certificado de optimalidad que puntos estacionarios que encontramos para este problema, bajo ciertas condiciones, pueden ser óptimos globales. Ahí era la pregunta, ¿cómo de restrictivas es eso? O sea, porque al final dices, tengo un problema no convexo, sí, pero lo que pasa en ciertos en casos obtengo los flujos globales. Sí. ¿Cuándo? Bueno, eso no lo podemos caracterizar a priori, en general no sabemos. Mi conjetura es que hay mucha estructura en este caso, no es una convexidad muy nefasta. Es simplemente una estructura, es un producto lineal. Y mi conjetura es que esta formulación, a diferencia de la otra, introduce siempre el 0, 0, CW, 0 y 0, y el A que corresponda cuando no tenés ese término resolviendo un lazo, por ejemplo. Eso siempre es un punto estacionario de este problema, siempre, independientemente de este lambda estrella. Mi conjetura es que ese es el único punto estacionario adicional que se introduce. No lo puedo probar, no sé, no soy tan inteligente para hacerlo. No puedo probarlo, pero
Lo que te dice esto básicamente filtra o permite sacar esos casos u otros en particular, pero ese caso es claramente se ve que sí, porque lo que dice es que si lambda estrella es muy grande, suficientemente grande, cuando esto es 0, 0, lo que precisas para que la solución realmente del problema convexo sea 0 es que la estrella sea más grande que el residuo I menos R a bar. Y eso es lo que te da la condición de optimalidad del problema anterior, si lo ves, por ejemplo. Pero en la práctica lo que haces acá es resolver este problema, haces un escenario, chequeas esta condición. Si se cumple, bien, que en mi experiencia siempre se cumple, pero todavía no puedo probarlo. Y si no, lo corras de nuevo esperando que algún día encuentres uno en el cual se cumpla. Si no, más garantías que esa no tenemos. Eso es simplemente suficiente, no necesario. Pero en la práctica funciona bien. Yo tenía una duda un poco de orden práctico y es Sí. la selección de los parámetros de regularización, de los penalty lambda. Sí. Bueno, por un lado, cómo lo hace, por validation, etcétera, no son los métodos habituales, pero más que eso es cómo de importante es lo buena que sea esa selección y si habrá casos en los que puedas encontrar un mínimo que esté bien definido y otros en los que te puedas mover. ¿Cómo afecta? La sensibilidad de los parámetros de alguna forma. Sí. También dependerá del ejemplo en el que estés. Totalmente, sí. ¿no? Pero, No lo tenemos caracterizado para nada teóricamente, es muy complicado. claro. En la práctica, ahí está un poco el arte, la verdad, en elegir el parámetro. Usamos validación cruzada, cross validation, o depende de otras cosas que sepas del problema. Por ejemplo, en el caso de los outliers, por ejemplo, si sabes que en la muestra históricamente hay un 10% de outliers, vos podés elegir el parámetro lambda 1 para que te dé una sparsity de 10, por ejemplo, si son 100 datos de 10, por ejemplo. Varía mucho, la verdad, depende mucho del problema. Después, en ciertos casos también uno puede tener garantías teóricas a priori. Para algunos casos, si vos puedes asumir que el ruido, por ejemplo, es gaussiano y las dimensiones del problema crecen asintóticamente usando large deviations, uno puede encontrar explícitamente valores de la empresa que te dan garantías, pero después cuando uno pone datos reales de una red, en general esas cosas no se cumplen, pero te dan unos guidelines para arrancar a mirar y después tenés que estudiar un poquito y ver lo que te da. Pero por supuesto con datos reales, después cuando no sabes qué es la verdad, es difícil saber, bueno, cuando se están haciendo las cosas bien o no, pero en general lo que pensamos es que hay una etapa de entrenamiento, que suponemos que los datos son más o menos estacionarios, entonces no van a cambiar en la etapa operacional, entonces bueno, si fijas unos buenos parámetros en esa etapa, después usando de los mismos, uno esperaría que las cosas funcionaran bien, pero ahí está mucho del arte en general de eso. Uno podría hacer métodos bayesianos si querés asociados a F, poner hiperparámetros y lo que sea, pero no escalan muy bien después para alta dimensión. Como bien dices, esa es la parte del arte, pero claro, ahí es donde la reproducibilidad del asunto a otros problemas Claro. está la complejidad. Sí, totalmente, sí. Sin duda. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, gracias. Gracias. ¿Sabes?